Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Antes de comenzar con el análisis, os recuerdo que ya lanzamos el grupo de afiliados y que tenéis toda la información sobre cómo podéis acceder a este en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Bien, vamos ahora a ir a lo que es el análisis. Y bueno, en este caso estamos viendo ya cómo se empieza a animar un poquito más la cosa. Estamos viendo una ruptura de la parte alta de la estructura que venimos analizando en estos últimos días. Pero bueno, yo creo que, igual que os comenté en el vídeo de ayer, hasta mañana probablemente no veamos aún más movimiento. Sí que es cierto que bueno, la ruptura de momento está aquí, las cosas como son, pero ya mañana acaba la festividad que teníamos en este caso todavía en Estados Unidos. Por lo tanto, tendríamos apertura de los mercados tradicionales y también con ello pues una entrada de volumen mayor probablemente al mercado cripto. Entonces, viendo esa situación, quizás mañana se pudiese animar un poquito más la cosa. De momento, ¿en qué situación estamos? Pues bueno, hay que recordar lo que comentábamos sobre todo en vídeos anteriores, y es que dentro de la estructura anterior, que es, bueno, a ver, voy a ponerlo por aquí, es esta estructura que teníamos por aquí, teníamos mucha liquidez. Después de haber visto este movimiento bajista, no tuvimos tampoco muchas liquidaciones. Quizás aquí tuvimos una pequeña sacudida, aquí hubo alguna más local, pero bueno, en general siempre iba rebotando en lo que era el VWAP semanal y como veis pues actuó bastante bien la resistencia durante todo el movimiento bajista. Ahora bien, veíamos que a medida que esto seguía cayendo, o al menos que se mantenía lateral en esta zona, se iba formando una zona de liquidez muy importante justo en todos estos niveles. O sea, de hecho hasta los 17.000 perfectamente veíamos un clúster bastante grande. Como os digo, luego lo vamos a revisar en The Kingfisher para ver si todavía sigue habiendo ahí liquidez, pero de momento ya estamos limpiando parte de esa liquidez, al menos la que tenemos por encima de todo este máximo, de este otro también y de este otro también. En general, por encima de la parte alta de la estructura. Ahora bien, a nivel operativo, ¿qué es lo que nosotros vamos a estar haciendo? Pues bueno, lo primero, esperar a ver si vamos a tener algún tipo de test sobre la zona de los 16.670, ya que las últimas huellas que estuvimos viendo en el precio fue este fallo estructural en cierta medida, donde veíamos que el precio rechazaba por encima del Value Area Low, lo que nos podría demostrar cierta fortaleza, ya que no llegó a alcanzar el extremo inferior, en este caso la zona del soporte, mientras que llegó a alcanzar hasta en 2 ocasiones la parte alta de la estructura. A partir de ahí hemos tenido este movimiento alcista, pero lo que tenemos que ver es que llegue a consolidarse esto, que esto sí que podría ser una oportunidad para valorar una compra o valorar un long, depende de dónde operéis. Entonces, teniendo esto en cuenta, lo que vamos a hacer primero es esperar a que tengamos algún tipo de test sobre la zona de los 16.675 aproximadamente. Si esto llega a consolidar y nos llega a dar una oportunidad de entrada, buscaríamos una operativa en long hasta la parte alta de la estructura. Pero si por el contrario, desde donde estamos, llega a reingresar con fuerza dentro de lo que era la estructura operativa que íbamos viendo en estos últimos días, tendríamos que considerar esto el evento de sacudida y esperaríamos al test posterior sobre la zona de la parte alta de la estructura, en torno a los 16.675, como os decía, para aquí valorar el short, la venta. Aquí es donde nosotros valoraríamos una posible venta. Y sobre todo porque lo más importante es que si hemos llegado a reingresar, ya no tendríamos ni los VWAPs, esperad que se me ha ido esto de aquí, no tendríamos ni el VWAP semanal ni el mensual por debajo, o sea, no tendríamos ningún soporte quizás más allá de lo que es el VPOC, que el VPOC pues sí que está sobre los 16.600 aproximadamente. Pero bueno, en general ya habríamos roto varios soportes que pues no han aguantado. Entonces, si llegásemos a tener este test y esta consolidación de reingreso, aquí lo que valoraríamos es el short, buscando primero
la parte baja de la estructura y si llegamos a tener un movimiento de ruptura y continuación también podríamos valorar otro short en esta zona. Los objetivos serían en este caso desde aquí el primer take profit una vez lleguemos a la parte baja. Luego si llegamos a operar la ruptura de la estructura sería esta zona de aquí, la zona de los 16.260 aproximadamente, y luego recordad que en 4 horas tenemos nuestro objetivo principal, que sería en torno a los 15.590 aproximadamente. Es obviamente teniendo en cuenta que primero tiene que reingresar. Tenemos que rechazar toda esta zona operativa con fuerza y reingresar en esta otra estructura. De hecho, si lo que estamos intentando operar no es esta estructura, sino más bien esta otra, esta de la que venimos, con solo reingresar dentro del rango más pequeño, de esta estructura más pequeña, ya podríamos valorar el short. Pero bueno, esto como siempre lo dejo en función de cada uno, porque al final depende de la operativa de cada uno. Alguno va quizás más a una operativa intradía y otro pues puede ir a una operativa más swing. Pero bueno, para eso tenemos que ver, como os digo, el reingreso. Es muy importante primero rechazar esta zona operativa para confirmar que esto pues podría ser ese evento de sacudida, ya que si por el contrario tenemos la consolidación de los 16.675 como un soporte, buscaremos lo contrario, la compra buscando ese objetivo alcista, aunque viendo el escenario en general, sí que considero que todavía tenemos más probabilidad de ese escenario bajista. Creo que es el escenario principal en este caso. Pero nosotros tenemos que operar en base a lo que vaya haciendo el precio. Si el precio vemos que consolida y acepta estos niveles operativos para buscar luego otros más altos, pues vamos a valorar la compra en esta zona. ¿Podría subir perfectamente todavía? Sí. Y luego podría rechazar de golpe, perfectamente, porque también queda mucha liquidez en esta zona. Pero nosotros a nivel operativo vamos a hacer lo mismo. Vamos a esperar o bien a que consoliden esta zona como un soporte para buscar compra, o bien esperar al reingreso y posterior consolidación. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, nada más. Si luego desde aquí se viene volando y tenemos otro test, pues ya ahí podríamos valorar también otra compra. Pero eso de momento pues puede quedar bastante, o incluso puede que no llegue a suceder, así que voy a dejar por aquí lo que son las proyecciones y si hay que comentar algo más, lo haré en el próximo vídeo. Mientras tanto, lo que vamos a hacer va a ser revisar los indicadores, comenzando por Bookmap. Ya sabéis que tenéis los links a todas las herramientas que utilizo en la descripción del vídeo. Y de momento no se ven zonas tampoco muy relevantes. Quizás aquí en el corto plazo vemos una resistencia un poco más fuerte, sobre los 16.800 y algunas compras a partir de los 16.650. Pero la verdad es que es bastante escaso lo que estamos viendo por aquí. No me parece demasiado volumen y no creo que sea tampoco muy relevante. Vamos a revisar el multibook, a ver si por aquí vemos algo más interesante. De momento se mantienen las compras sobre los 12.000. Vamos a ver si haciendo un poquito más de zoom vemos algo curioso. Sobre todo para operar a corto plazo. Bueno, sí que es cierto que estamos viendo cómo en estas zonas están poniendo bastantes órdenes de compra, que aunque de momento parte de ellas se han absorbido, ya hemos visto cómo en esta zona han conseguido frenar al precio en este movimiento alcista que traía. Así que mucho cuidado porque tampoco vemos niveles donde se esté intentando proteger al precio con compras. Igual aquí en los 16.600 como mucho vemos que entran algunas órdenes, pero como veis el volumen de ventas en esta zona es bastante mayor. Vamos a lanzar los mapas de liquidaciones, comenzando como siempre por el mapa de medio plazo. Y aquí veo algo bastante curioso, y es que en la herramienta de 12 horas observamos como hay muchísimos longs. Hay un 74% frente a un 25% de shorts. Muy curioso esto porque la diferencia es bastante grande. Pero bueno, vamos a ver dónde está la liquidez en el corto plazo y como veis, pues en este caso todavía tendríamos bastante liquidez por parte de los shorts.
Podríamos decir, ¿vale?, que hasta los 16.950 está la mayor parte, pero bueno, todavía nos quedaría un poquito más. Como veis va cayendo desde aquí, pero bueno, sigue siendo bastante volumen de liquidaciones. Aunque lo más importante está hasta los 16.930. Luego por parte de los long también se están empezando a formar liquidaciones y estarían pues a partir de los 16.650 hasta los 16.497 aproximadamente. Aquí está todo este clúster por parte de los long. Bueno, veremos a ver a por qué liquidez va primero, teniendo en cuenta que esto podría ser la sacudida del movimiento... la sacudida del movimiento alcista iba a decir. La sacudida de esta estructura. Lo que esperaríamos es que quizás pueda ir primero a por esas liquidaciones de shorts para ver si luego reingresa. Sería lo más obvio. Si por el contrario quisiese buscar un escenario más alcista, creo que primero iría por esos long y podría incluso rechazar luego perfectamente. Pero a nivel operativo, ver algo de este estilo no nos gusta, porque que juegue aquí en nuestra zona operativa no es interesante para nosotros. Vamos a lanzar el mapa de corto plazo y vamos a revisar mientras tanto los CVDs. Aquí veo algo bastante interesante y es que hubo una compra muy fuerte en Coinbase. En general estuvieron siguiendo al precio en el movimiento. De hecho diría yo que se anticipó un poquito a este movimiento alcista ya desde esta zona. Mientras tanto, Bitfinex descargando sin acompañar a este movimiento alcista. Mucho cuidado porque el comienzo de este movimiento veíamos que se originaba en cierta manera desde Bitfinex, pero después en estas últimas horas no ha querido acompañar. Y Binance haciendo algo bastante extraño con movimientos muy agresivos del spot, que tampoco entiendo muy bien, sinceramente, así que no voy a comentar más de ello. Y lo que tenemos por aquí es el mapa de liquidaciones de corto plazo, donde todavía vemos que queda bastante liquidez por parte de los short. Podríamos decir que la mayor parte de ella hasta los 16.833. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy y nos vemos en el próximo.